Hola a todos, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una gran sonrisa. Hoy vamos a hablar de algo que realmente toca el corazón, una muestra de madurez, apoyo y, sobre todo, humanidad en el mundo del espectáculo. Vamos a desgranar esa noticia que ha dado la vuelta al mundo: el increíble Kerem Bürsin apoya a su ex en su peor momento. Si han oído bien y si se quedan conmigo hasta el final, les prometo que entenderán por qué este gesto está resonando tan fuerte y por qué creemos que es un ejemplo a seguir. Prepárense porque esto es más que una simple noticia de celebridades, es una lección de vida. Y antes de empezar, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vivimos en un mundo donde a menudo las rupturas entre parejas famosas se cubren con un manto de drama, de indirectas, de batallas públicas. Las redes sociales se convierten en escenarios de acusaciones veladas, y los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, magnifican cada suspiro o comentario ambiguo. Y es comprensible, ¿verdad? Las emociones están a flor de piel, y cuando el escrutinio público es tan intenso, es fácil que las cosas se compliquen, que la discreción se evapore y que la esfera privada se convierta en un circo mediático. Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente con Kerem Bürsin y su expareja nos demuestra que hay otra manera. Una manera más adulta, más empática y, francamente, mucho más admirable. La noticia saltaba hace poco y no tardaba en convertirse en trending topic mundial. Se trataba de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, mostrando su apoyo público y tangible a su expareja en un momento de gran dificultad personal. Y no hablamos de un simple me gusta en una publicación efímera o un saludo discreto y protocolario en un evento, estamos hablando de un gesto significativo, deliberado y profundamente humano que ha sido muy aplaudido por la prensa especializada, por los fans de ambos y, lo que es más importante, por aquellos que valoran la integridad y la bondad por encima de la trivialidad del espectáculo. Para entender la magnitud de este gesto, es fundamental recordar un poco el contexto. Kerem Bürsin y su expareja, de la que hablaremos sin necesidad de entrar en detalles morbosos que no corresponden ni a la delicadeza de la situación ni a nuestro estilo, tuvieron una relación que acaparó muchos titulares durante su tiempo juntos. Fue una relación que generó una gran expectación, alimentada por la química que demostraban en pantalla y fuera de ella, y que, como suele ocurrir con las uniones sentimentales, terminó. Y las separaciones, incluso entre personas que se han querido profundamente y que han compartido años de sus vidas, nunca son fáciles. Siempre hay un proceso de duelo, de reajuste, de aceptación de una nueva realidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde la narrativa se eleva por encima de lo convencional y se convierte en un ejemplo inspirador. A pesar de que ya no están juntos sentimentalmente, Kerem ha demostrado que la conexión humana, el respeto mutuo y la empatía trascienden las relaciones románticas. Ha evidenciado que el vínculo construido sobre bases sólidas de afecto y aprecio puede perdurar, adaptándose a nuevas formas, pero sin perder su esencia. La situación que ha llevado a este apoyo público y resonante se relaciona con un momento personal muy sensible para su expareja. Sin entrar en detalles dolorosos que no vienen al caso, que son profundamente privados y que, de hecho, ella misma prefiere mantener en el ámbito más íntimo, digamos que se trataba de una circunstancia de vida que requería el apoyo incondicional de su círculo cercano, y también, de manera muy especial, de personas que han sido significativas y han ocupado un lugar importante en su pasado. Y ahí es donde Kerem ha dado un paso al frente, de forma proactiva y decidida. Cuando la noticia de su apoyo se hizo pública, muchos se preguntaron cómo reaccionaría él. Se mantendría al margen, intentando evitar cualquier tipo de comentario o asociación que pudiera reavivar viejas polémicas. Ofrecería un comentario genérico y superficial, cumpliendo con un formalismo vacío. Pero Kerem, fiel a la imagen de integridad que ha cultivado, fue mucho más allá. Demostró una madurez y una consideración que pocos esperaban, pero que muchos anhelábamos ver. Lo que hizo Kerem fue, en primer lugar, reconocer públicamente la dificultad del momento que atravesaba su expareja. No lo hizo de manera sensacionalista, buscando el aplauso fácil o el protagonismo mediático, sino con una delicadeza, una sutileza y una empatía que son realmente dignas de mención y análisis. Sus palabras, sencillas pero poderosas, transmitían un mensaje claro y reconfortante: estoy aquí para apoyarte.
Este tipo de declaraciones, viniendo de alguien que comparte un pasado importante con la persona en cuestión, alguien que conoce sus fortalezas y vulnerabilidades, tienen un peso emocional inmenso. Es una validación de los sentimientos de la otra persona, un reconocimiento de la humanidad compartida, incluso cuando los caminos se han separado y las trayectorias vitales han tomado rumbos distintos. Es un acto de humanidad en su máxima expresión. Lo más conmovedor de todo esto es que Kerem no buscó protagonismo con este gesto. De hecho, lo hizo de una manera que sugería un deseo de discreción y respeto por la privacidad de su expareja. Sus declaraciones fueron hechas en el contexto de una pregunta directa de la prensa, un momento en el que la tentación de explotar la noticia para su propio beneficio podría haber sido grande. Sin embargo, su respuesta fue honesta, directa, sincera y sobre todo, muy humana. No se limitó a decir algo genérico como espero que esté bien, o le deseo lo mejor, que son frases corteses pero a menudo desprovistas de un significado profundo. En cambio, expresó su apoyo de una forma más activa y personal, mostrando un compromiso que va más allá de las palabras. Esto demuestra una madurez emocional, una inteligencia emocional y una nobleza de espíritu que, lamentablemente, no siempre vemos en el ojo público, un mundo a menudo dominado por la superficialidad y la competitividad. Pensemos en esto por un momento. En un mundo donde las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el conflicto, la negatividad y la polarización, un gesto de este tipo es un bálsamo, un oasis de positividad en medio de un desierto de controversias. Es un recordatorio poderoso de que las personas, incluso las celebridades que a menudo percibimos como seres casi etéreos e inalcanzables, tienen sentimientos, enfrentan adversidades, cometen errores y, sobre todo, necesitan apoyo. Y que ese apoyo puede venir de donde menos se espera, o de quienes, a pesar de haber tomado caminos diferentes en la vida, conservan un vínculo de respeto, de afecto y de aprecio mutuo. Es una demostración de que la bondad y la empatía pueden ser fuerzas unificadoras, incluso en las circunstancias más delicadas. Este apoyo de Kerem Bürsin no solo es un acto de bondad y consideración hacia su expareja, sino que también envía un mensaje muy importante y valioso a sus miles y miles de seguidores, y a la sociedad en general. Les enseña, les inspira y les demuestra que es posible mantener la dignidad, la empatía y la humanidad en situaciones difíciles y potencialmente dolorosas. Les muestra que el resentimiento, el rencor o el deseo de revancha no tienen por qué ser la única respuesta ante una ruptura o una circunstancia adversa. Que el apoyo mutuo, incluso en circunstancias no románticas, es un pilar fundamental de las relaciones humanas, una fuerza que nos ayuda a crecer y a superar los momentos difíciles. Es una lección sobre la importancia de cultivar relaciones sanas y de respeto, incluso cuando el vínculo romántico ha llegado a su fin. En muchas entrevistas y en sus redes sociales, hemos tenido la oportunidad de conocer a Kerem Bürsin como un hombre con valores sólidos, un profesional dedicado a su arte, un artista apasionado y una persona que parece tener los pies bien puestos en la tierra, a pesar de la fama y el reconocimiento que ha cosechado. Este episodio no hace más que reafirmar esa imagen y fortalecer esa percepción. Su capacidad para dejar de lado cualquier posible incomodidad o resentimiento residual de la relación pasada y centrarse en el bienestar de la otra persona, ofreciendo su apoyo de manera sincera, habla maravillas de su carácter, de su fortaleza interior y de su gran corazón. Es un ejemplo de cómo se puede priorizar el ser humano sobre el ego o las convenciones sociales. Además, este gesto rompe radicalmente con los estereotipos negativos que a menudo se asocian a las relaciones de pareja en el mundo del espectáculo. Muchas veces se espera, casi se desea, que las exparejas se eviten, que se conviertan en rivales, que alimenten la narrativa del drama y la confrontación para mantener el interés mediático. Pero aquí tenemos un ejemplo vivo y palpable que subvierte esas expectativas, que desafía esas convenciones obsoletas. Kerem Bürsin, lejos de alimentar polémicas o de mantenerse en un silencio calculado, ha elegido ser un pilar de apoyo, un amigo en tiempos de necesidad, demostrando que es posible mantener una relación de respeto y afecto desinteresado incluso después de que el amor romántico haya desaparecido. Y no olvidemos la perspectiva de su expareja. Imaginen lo importante, lo reconfortante y lo sanador que debe haber sido recibir ese mensaje de apoyo de alguien que la conoce bien, que ha compartido una parte significativa de su vida, que ha sido testigo de sus alegrías y sus tristezas. En momentos de vulnerabilidad, de incertidumbre y de dolor, saber que no estás solo, que hay personas que se preocupan por ti, que te extienden una mano amiga, puede marcar una diferencia enorme. Es un faro de esperanza en medio de la tormenta, un recordatorio de que la vida,
a pesar de sus dificultades, está llena de momentos de luz y de conexiones humanas valiosas. La forma en que Kerem expresó su apoyo también es relevante y digna de análisis. No fue un anuncio grandilocuente diseñado para acaparar portadas, sino una respuesta sincera, conmovedora y oportuna. Esto demuestra una comprensión profunda de lo que significa ser solidario. El apoyo genuino no busca la atención o la validación externa, busca, ante todo, el bienestar de la persona que lo necesita. Es un acto desinteresado que nace de un lugar de empatía y compasión genuinas. Este incidente nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo hemos manejado nuestras rupturas y sobre las lecciones que podemos extraer de ellas. Podemos aspirar a un nivel de madurez similar al que ha demostrado Kerem. Podemos priorizar el respeto y la empatía incluso después de que una relación haya terminado, reconociendo el valor de la persona y de los momentos compartidos. La respuesta de Kerem Bürsin a estas preguntas, a través de su comportamiento, es un rotundo sí, un ejemplo inspirador que nos anima a todos a reflexionar y a actuar de manera más consciente y compasiva. En definitiva, lo que vemos aquí es un acto de valentía emocional. Es fácil hablar de apoyo cuando todo va bien, cuando las circunstancias son favorables y las emociones son positivas. Pero es en los momentos difíciles, en las crisis, cuando se pone a prueba la verdadera naturaleza de las personas, su carácter y sus valores. Y Kerem ha demostrado tener una naturaleza noble, compasiva y admirable. Este gesto trasciende el ámbito del entretenimiento y se convierte en una enseñanza de vida, un recordatorio de que la humanidad y la empatía son, en última instancia, los valores más importantes que podemos cultivar y compartir. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de comentarios positivos, de mensajes de admiración y de agradecimiento hacia Kerem. Los fans de ambos e incluso aquellos que no seguían de cerca sus carreras, han aplaudido su actitud, reconociendo la rareza y la belleza de un gesto tan humano. Muchos han compartido sus propias experiencias de rupturas difíciles y han expresado su deseo de que hubiera más personas como Kerem en el mundo, personas que priorizan la empatía y la conexión humana por encima de las diferencias. Este eco de aprobación generalizada demuestra que hay una necesidad colectiva de ver y celebrar este tipo de comportamientos positivos. Este vídeo, queridos amigos, no es solo para hablar de Kerem Bürsin y su expareja, es para destacar un comportamiento que, en mi humilde opinión, deberíamos todos intentar emular. Es para inspirarnos a ser mejores personas, a ser más empáticos, a ser más solidarios, sin importar las circunstancias o el tipo de relación que hayamos tenido con las personas. Es para recordar que al final del día, todos somos seres humanos que pasamos por momentos buenos y malos, que enfrentamos desafíos y que el apoyo mutuo, la comprensión y la bondad son fundamentales para superar los obstáculos y para construir un mundo mejor, más humano y más conectado. Es una llamada a la acción, una invitación a la reflexión y una celebración de la grandeza del espíritu humano. Por lo tanto, para resumir los puntos clave que hemos tocado hoy, hemos celebrado el increíble gesto de Kerem Bürsin al apoyar públicamente a su expareja en un momento difícil, demostrando una madurez y una empatía excepcionales. Hemos destacado la humanidad, la compasión y la nobleza que este acto representa, rompiendo con los estereotipos negativos y las expectativas mediáticas que a menudo rodean las rupturas de parejas famosas. Hemos reflexionado sobre cómo este comportamiento envía un mensaje positivo y esperanzador a sus seguidores y a la sociedad en general, promoviendo la importancia del respeto, la solidaridad y la conexión humana en todas nuestras relaciones, independientemente de su naturaleza. Y sobre todo hemos visto en este gesto un ejemplo inspirador de cómo afrontar las adversidades con dignidad, compasión y un profundo sentido de la humanidad. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo, que hayan encontrado en ella inspiración y motivos para la reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les ha parecido admirable el gesto de Kerem? ¿Creen que este tipo de actitudes son contagiosas y necesarias en nuestro mundo? ¿Han tenido experiencias similares en sus vidas donde el apoyo mutuo ha marcado la diferencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, responderle. Y debatir con ustedes. La interacción con nuestra comunidad es lo que hace especial a este canal. Y si este vídeo les ha gustado y creen que el mensaje es importante y merece ser compartido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir recibiendo contenido como este.
lleno de historias inspiradoras y reflexiones que nos hacen crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.